Nunca pidan en los comentarios los datos, ¿ok? Mándame por inbox, correo, teléfono y nombre. Y ya está registrada. ¿Me dejo entender? Entonces, en base a eso, nosotros lo que hacemos, ¿no? Es ya empezar a armar nuestra base de datos, para que después esa persona pueda ingresar al webinar y obviamente, ¿no? Le pueda enseñar a hacer los tejidos, lo que tú quieras. Como les dije, recomendación, nunca pidan los datos por comentarios. ¿Okay? Primero, porque estás cuidando obviamente a tu público, y segundo, porque estás haciéndole el trabajo a tu competencia. Tu competencia entra a tu página, ve los datos que son los mismos clientes, se los roba y hace la operación. Tú le hiciste el trabajo ya a tu competencia, así que ten cuidado con eso. Lo otro, en este caso, a veces tomamos el camino más fácil, ¿no? El camino más fácil vendría a ser el hecho de ir a Wilson, por ejemplo, y comprarte una base de datos. Sí sucede eso, pero cuando compres una base de datos, tienes que saber si esa base de datos está filtrada. ¿Qué pasa cuando una base de datos no está filtrada? Y fuiste tan, pero tan mala suerte, que de pronto, por ejemplo, a mí me llega un correo. Yo nunca dejé mis datos a esa marca, quien me haya mandado el correo. Nunca le dejé mis datos. ¿Qué puede hacer el usuario? Tranquilamente ir a denunciarte porque le llegó un correo que, digamos, ¿no? Prácticamente recogió tus datos, no sabes de dónde. Me dejo entender. Y eso te puede causar, o sobre todo, digamos, se te puede otorgar una multa en Indecopy. Así que las bases de datos que no están filtradas, muchas veces corren ese riesgo. Sobre todo en el caso de, obviamente, marcas grandes, ¿no? Yo nunca le dejé mis datos de repente, no sé, vamos a ponerle a Falabella, y de pronto me llegó mensajes, digamos, pues, ¿no? De promoción de Falabella. Yo nunca le dejé mis datos. Yo tranquilamente puedo agarrar y puedo denunciar eso. Porque nunca dejé mis datos. Me dejo de andar, ¿no? Entonces, tengan cuidado en eso, sobre todo de repente cuando empiecen a trabajar. Si alguien trabaja en una marca grande, asegúrense que las bases de datos sean filtradas, ¿ok? Porque eso sí tiene una penalización en Indecopy. Finalmente, la comunicación online y la comunicación offline, ¿no? Es decir, todo lo que nosotros hagamos, obviamente, pues, ¿no? En este caso, de repente, lo que vayamos a manifestar hay que comunicarlo, sí, de manera, digamos, digital, ¿no? Por ejemplo, haces un artículo, haces una entrevista a un médico, qué sé yo, podemos comunicarlo, obviamente, pues, en este caso, en la parte online. Vas a hacer una actividad, o hiciste una actividad, obviamente recoges las fotos, lo comunicas, ¿no? Pero no solamente hay que quedarnos en la parte online, sino también en el offline, ¿no? Es decir, si planeamos de repente hacer seminarios, planeamos hacer reuniones, planeamos hacer, digamos, charlas, etcétera, ¿no? Invitamos a las personas, sí, preocúpate en tomar esas fotos, videos, registrarlas, porque van a servir obviamente para después comunicarlo en la parte digital. Entonces también son cosas obviamente que nos van a ayudar, en este caso, a la visibilidad. Bien, entonces, estas son, como dije, algunas tácticas que podemos emplear, o al menos que deberías tener conocimiento, para poder alcanzar visibilidad en lo que estoy mencionando. Bien, bueno, preguntas, chicos, hasta acá. Sí, ¿Alguna duda? ¿Sí? brevemente, Omar. Jesús, ajá, Sí, Jesús Omar, ajá. tengo una serie de inquietudes para su persona. Veo que es un hombre muy preparado en estos menesteres, pero empezaría por lo siguiente. ¿Recomendaría pagar una campaña, ¿no? En Facebook, a una página de cualquier índole que quiere tener más vistas, más likes? Porque orgánicamente pasarle a los amigos, se suele pasar, ¿no? A los amigos, Ajá, así. sí. No hay mayor repercusión. Para impactar, recomendaría pagar de repente una tarifa plana, ¿no? Económica de Facebook. Esa es la primera pregunta. La segunda, ¿por qué? De repente lo puedo contestar o no. El Facebook es vulnerable en el sentido de que cualesquiera puede sacar una cuenta, un fanpage. Le digo esto porque
Yo saqué y manejé incluso una página institucional de un gobierno local. De Ujú. pronto la hackearon. Tuvimos que hacer otro y agenciarse de cero de seguidores y todo lo demás. ¿Ya? Denunciar ello es ante la División Policial de Altos Contenidos, ¿no? Informático, y solamente está en Lima, no descentralizado. ¿Qué se Ajá. puede hacer ante ello? ¿Por qué existen los troles? O sea, algo mínimo, ya sacas una cuenta para despotricar, mancillar honras. ¿Qué se puede hacer ante ello? Esa es la segunda pregunta, ¿no? Y la tercera, eh, ¿cómo se llama esto? Bueno, se me ha ido la tercera, pero esas dos principales, profesor. A ver, Ok, pues, caray. bueno, ok, perfecto. No, me vas a ayudar a recordar porque yo no sé, a veces de repente ya es la edad. Me olvido rápido de... tengo problemas con la retención de las preguntas. Me vas a volver a decir ahí tus preguntas mientras te vas acordando. Bueno, la primera pregunta que me decías sobre el tema de si debemos patrocinar o no debemos patrocinar las publicaciones y todo lo demás. Bueno, efectivamente la respuesta es sí, ¿no? Quiero poner aquí un ejemplo de un cliente que tengo en lo siguiente, ¿no? Bueno, en principio, siempre debemos tener, obviamente, pues, ¿no? Asignado un presupuesto para invertir en publicidad en Facebook. No solamente basta, digamos, la parte, digamos, la parte orgánica, por decirlo de alguna manera. No solamente está bueno de pronto sacar nuestros posts que hablen, digamos, ¿no? Sobre consejos, tips, ayuda y todo lo demás. Está buenísimo eso, claro que sí. Es más, ese es el 80% de contenido que debe generar, pero hay otros 15, digamos, no hay otro 20%, vamos a ponerlo así, otro 20% de contenido comercial. En este caso, por ejemplo, con este cliente, yo les trabajo exactamente los contenidos comerciales, ¿no? ¿Ven? Esto es un contenido comercial. Se entiende porque hay, claramente dice oferta y todo lo demás. Pero, ¿cuál es la sugerencia en este caso? Que el cliente, obviamente, esos contenidos comerciales, que son pocos, les ponga pauta, los promocione, como leen ahí. Me dejo entender. El promocionar, obviamente, una publicación comercial, sí, definitivamente lo tienes que, o sea, es la recomendación. De hecho que sí. Primero porque son pocos contenidos y segundo porque no vas a gastar mucho dinero. Ponte, esta publicación le puedes meter de repente 30 soles si quieres. Puedes segmentar, ¿no? Obviamente y ya está, ¿no? Entonces eso te va a dar posibilidad a que tu alcance sea mayor, ¿no? Por ejemplo, como en este caso, miren la cantidad de personas alcanzadas que hay aquí, ¿no? Entonces, sí, en ese sentido va a ser siempre recomendable que puedas auspiciar, ¿no? Puedas auspiciar en el caso de Facebook. Pero claro, obviamente ya eso sería otro tema, ¿no? El hecho de mostrar cómo puedes poner una pauta, porque a veces, solamente para abreviarla, no solamente se trata de esto. O sea, es todo un proceso. Vemos este botoncito en donde probablemente alguno de ustedes ya lo haya hecho, ¿no? Le ha dado clic acá, puso su dinero y obviamente pues no dejó que Facebook recorra eso, pero no se trata solamente de eso. Son muchísimas cosas que hay que entender en la parte de promoción. Omar, ¿cuál era la segunda pregunta? Si me puedes repetir, por favor. Sí, ¿por qué la fragilidad de autoría en Facebook de crear cuentas, fanpage y la vulnerabilidad que tienen los estamentos paraestatales, ¿no? Y me imagino que otros, porque lo hackean y hay que volver a hacer comunidad digital? ¿Hay algunos secretos claves que usted puede enseñar para que eso no ocurra? Bueno, Gracias. bueno, ok. Mira, en realidad ya ese interrogante en sí, digamos que corresponde más
probablemente un ingeniero de sistemas, ¿no? Por ejemplo, y yo inclusive me he enterado de este tipo de cosas, ¿no? Mi novia aquí, por ejemplo, que ella es argentina, ella trabaja en una empresa de seguridad, y hace unos días estuvo en una capacitación, ¿no? En donde un ingeniero de sistemas les mostraba exactamente la facilidad que hay exactamente en esto de poder hackear. Y yo la verdad también me quedaba así como que asombrado, porque es cierto, todo se puede hackear, pero en realidad esa pregunta que me estás haciendo está más relacionada de pronto, pues, ¿no? Con estos profesionales, ¿no? Ingenieros de sistemas que entiendan obviamente este tipo de situaciones. La única recomendación que siempre podríamos dar en este caso es simplemente, digamos que poner contraseñas totalmente seguras. Mm. Cuando de pronto tú, por ejemplo, en una página, digamos, eh, en una página en configuración, como están viendo, si entras a roles de página, colocar exactamente solo las personas que van a formar parte del equipo y que tenga, digamos, ¿no? autoridad en la página, ¿no? Porque a veces inclusive cuando tercerizamos nos olvidamos de esta opción, digamos que el community o la persona que manejaba la cuenta yo me olvidé y no lo eliminé. Y por ahí no sé, puede pasar cualquier cosa, ¿no? Pero en realidad, como te digo, de que puedan ser hackeadas, por lo que vi, todo es hackeable. Así que siempre hay que cuidar, digamos, ¿no? En este caso, las páginas. Una recomendación en todo caso que sí les puedo dar, si tú, por ejemplo, tienes una página, como es mi caso, esto es un proyecto mío que es obviamente una página de Facebook, ¿no? Y en este caso, yo soy el único administrador, o sea, el dueño en realidad. Si eso te pasa, ¿no? Obviamente, yo lo que siempre te voy a recomendar aquí es que entres a configuración, créate una cuenta X, una cuenta X que tengas acceso, entres a roles de página y a esa cuenta X hazla administradora, ¿no? Por ejemplo, ven, yo tengo esta cuenta X que está ahí, la pongo de administradora. ¿Por qué? Si me hackean, me roban el celular, lo que fuese, obviamente, en este caso, digamos, no voy a perder de repente acceso con esta cuenta, pero me queda esta de aquí. Puedo entrar con esta cuenta y recuperar mi página, ¿no? Por eso les decía, puede suceder ese tipo de cosas. Por ejemplo, muchas veces sucede que nosotros, o sea, nuestro perfil, yo por ejemplo, mi perfil Miguel, imagínate que de repente entré a un grupo, me puse a discutir con alguien, alguien me reportó, Facebook me encontró culpable y me censuró mi cuenta. Entonces, ¿qué pasa? ¿No? En este caso, ya no voy a poder entrar a mi página, porque si me censuran esta cuenta que dice Miguel, yo ya no puedo entrar a mi página, ya no la puedes recuperar. Por eso les digo, ¿no? La recomendación es que entren a configuración, créate una cuenta X por donde tengas acceso a esa cuenta y obviamente puedas recuperar rápidamente tu página. ¿Bien? Bueno, esa es la recomendación que les doy en esta parte. Bien, entonces, para seguir avanzando, chicos, ¿no? Por ahí, si tienen ya más dudas, también ahí me pueden ir escribiendo, pero quiero ir avanzando, porque fíjense, estamos Sí. por casi la mitad. Gracias, gracias. Ok, reputación online. Entonces, nuevamente, ¿no? Ya hemos repasado identidad digital, identidad híbrida, visibilidad online, presencia online, y ahora hablamos de reputación online. Y la reputación online es más complicado. Es más complicado, ¿por qué? Porque de pronto es más difícil de controlar. Por ejemplo, a ver, vamos a poner este ejemplo, Movistar, Telefónica o digamos, ¿no? Como se llame ahora. Eh, Ellos claramente tienen una identidad digital. Es una empresa que tiene una identidad digital. Es una empresa que tiene una visibilidad inclusive digital. Pero cuando nosotros obviamente pensamos en Movistar, ¿no? Por ejemplo, o en Telefónica, ¿cómo será su reputación? ¿Positiva o negativa?
probablemente a muchos se le venga a la cabeza algo negativo. Me dejo entender. Entonces, la reputación online exactamente es más difícil de controlar, porque es la percepción que tienen los consumidores sobre nuestra marca, ¿no? Y esta puede ser, como estaba mencionando, positiva o negativa. ¿Ok? Yo, por ejemplo, yo puedo hacer bonitas mis presentaciones, puedo hacer, digamos, ¿no? De repente, digamos, pues, ¿no? Puedo saber mucho, lo que ustedes quieran, digamos, ¿no? Pero de pronto hay una percepción que ustedes van a tener sobre mí. Y eso, por más de que yo haya hecho mis presentaciones públicas y todo lo demás, etcétera, me dejo entender, yo no lo puedo controlar, ¿no? Este es el detalle. Entonces, cuando nosotros, ¿no? En este caso, manejamos una que saber exactamente que esta puede ser positiva o negativa. A esto se le denomina como sentimiento de marca. Entonces, ¿cuántas, digamos, cuántas personas hablan de nuestra marca en el entorno digital? Puede haber millones, muchísimas. El tema es, ¿sabemos lo que está diciendo la gente sobre nosotros? Ahí está el tema, ¿no? Entonces, como ven aquí, ¿no? Yo les he dejado este enlace que podrían buscar ahí, ¿no? Las 13 herramientas gratuitas para iniciar redes, si quieren profundizar, obviamente. Hablamos de HotSuite, TweetDeck, ¿no? Son herramientas básicas que todo, digamos, Community Manager también maneja, ¿no? Pero lo que sí podemos determinar en esta parte son algunos consejos, ¿no? Hoy en día ya no podemos mentirle a nadie. O sea, tenemos que ser transparentes. Ya, digamos, el consumidor de hoy no es tonto, es inteligente porque sencillamente tiene la información a la mano, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos cuidar y mejorar esa reputación? Siendo transparentes. O sea, no podemos estafarle a nadie, ¿no? Hay que ser cercano y hay que ser amigable en ese sentido, ¿no? De pronto, sí, sucede muchísimas veces, de repente que algunas personas, digamos, pues no tienen paciencia con el consumidor, o probablemente, digamos, fui a este negocio, le pedí, digamos, pues no que me saque, digamos, una ropa y otra ropa y otra ropa, pero nada me convenció. Y la cara del vendedor que a veces pone terrible, que te espantan en una, se molestan, es más porque no le compras. ¿Me dejo entender? Entonces, sucede ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, hay que ser accesible y cercano en ese sentido. Hay que responder, ¿no? Sí, claro, responder de manera eficaz en el sentido de que denote, digamos, en este caso, pues, ¿no? Lo que sabes. Y bueno, si no lo sabes, tampoco eres Dios para saberlo todo. Sencillamente es simplemente ser sincero, ¿no? Pero obviamente no dejar mucho tiempo en esas dudas que pueda tener de repente nuestros consumidores. Entonces, responder eficaz y rápidamente, ¿no? Cuida al máximo el trato con el cliente, lo que acabo de mencionar, ¿no? Digamos, pues, ¿no? Nuestro cliente hoy en día viene a ser lo más valioso en sí, ¿no? Intenta entender de repente si opina mal de ti. Probablemente hay algo que no le gustó. Entiéndelo en ese sentido y claro, obviamente, pues, ¿no? Está bueno de pronto saber exactamente qué cosa es lo que no le gusta para que tú lo puedas corregir o lo puedas mejorar, ¿no? Sencillísimo. Rodéate exactamente, digamos, ¿no? De tu marca o tú mismo, rodéate con contactos que te ayuden, que nutran exactamente, digamos, pues, ¿no? El lado profesional, por ejemplo, ¿no? O sea, con los mejores en ese sentido. LinkedIn, como vieron, es una herramienta que me puede servir exactamente para hacer networking, como ya había definido antes. Y claro, obviamente, pues, ¿no? Testimonios o comentarios positivos en ese sentido también nos va a servir, por ejemplo, ¿no? De lo que opinan nuestros clientes, lo que opinan de repente nuestros consumidores, en ese caso, ¿no? Y esto denota justamente una buena reputación online, ¿no? Entonces, trabajemos en esa parte, ¿no? Como ya había mencionado, para poder justamente generar una buena reputación, ¿no? Entonces, una reputación negativa va a ser cuando de pronto pues nosotros engañamos a la gente, atendemos mal, ¿no? Si digamos que nos critican, entonces yo agarro y me pongo a pelear también y le digo, no, tú estás mal o qué sé yo, dejo de andar. Entonces es una reputación totalmente negativa en ese sentido. Bien.
Listo. Entonces, hasta esa parte que hemos visto justamente, ¿no? Prácticamente hemos hablado, ¿no? Sobre este tema de marca personal o huella digital, ¿no? En sí, hemos visto todos estos conceptos en sí. Bien. Acá me preguntaban, profesor, ¿qué significa target en sí? Bueno, target exactamente es, digamos, ¿no? Un segmento, ¿no? Un segmento de público, en realidad, al cual tú quieres apuntar, al cual quieres dirigirte. Sencillamente eso. Y acá me dicen algunas otras preguntas. Ajá. Miguel, ¿cuáles serían los retos de las plataformas digitales en el nuevo contexto de la pandemia? Bueno, los retos de las plataformas digitales. Bueno, sí, muy buena pregunta en realidad, Eric, en esa parte. El reto exactamente en esta parte yo creo que va a ser o que se está dando, ¿no? El hecho de digitalizar, ¿no? Que digitalizar obviamente, pues, ¿no? O sea, así como por ejemplo en la historia sabemos muy bien que todavía sigue existiendo inclusive, pues, ¿no? Personas analfabetas en el sentido de saber escribir y saber, digamos, pues, ¿no? Leer. En el caso digital se amplía más, porque sí, todavía existen personas que todavía no manejan las interfaces digitales. Y claramente lo estamos viendo, digamos, ¿no? En este caso con todo lo que sucede con la pandemia y lo que nos ha obligado. Y nos ha desnudado totalmente en ese sentido. O sea, no se crean que solamente esto pasa en Perú, aquí también en Argentina sucede, ¿no? Y sucede con lugares en donde no hay acceso a Internet. Y de hecho, una cosa es el acceso a Internet y segundo es el hecho de que estas personas se familiaricen con esa interfaz, con ese entorno. Entonces yo creo que ahí está el reto, pero el reto no es una cosa solamente, digamos, pues, ¿no? Que viene por el lado digital, ¿no? Sino es un reto más en conjunto, de una visión obviamente, pues, ¿no? Ya política, ¿no? Cultural inclusive, pues, ¿no? Social. Yo creo que pasa por ahí, ¿no? Pero sí, definitivamente eso va a ser, digamos, ¿no? La brecha que vamos a seguir ahí luchando en ese sentido, ¿no? Una pregunta. ¿Qué ocurre si yo he trabajado con mucha dedicación y empeño en mi marca, pero sin embargo a veces no faltan esos enemigos gratuitos que uno tiene y empiezan a perjudicarme? ¿Qué puedo hacer allí? Le contesto en forma alturada, elimino su mensaje porque está dañando. ¿Qué es lo mejor que se podría hacer para poder mantener nuestro equilibrio de marca y que ese comentario no lo perjudique? Ajá, ok. Bueno, ya esa es una gestión obviamente de community manager, en el sentido, digamos, ¿no? De que podemos recibir, por ejemplo, sí, consulta, digamos, intervenciones negativas, ¿no? En ese sentido. Pero vamos a definir exactamente qué es negativo, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, tengo un restaurante o tengo un gimnasio y alguien de pronto me escribe, oye, los baños de tu gimnasio y de tu restaurante están sucios. Eso en realidad, si es cierto, yo debería responderle. Debería responderle y obviamente, pues, ¿no? Indicarle que agradecerle sobre todo, digamos, sobre esa observación y que vamos a tomar medidas correctivas en ese sentido. Eso es válido. Entonces, los comentarios, digamos, negativos, muchas veces pueden ser aprovechados para poder, obviamente, pues, no mejorar nosotros. Si lo tomas de esa óptica, está bien. ¿Qué comentarios deberíamos eliminar o qué comentarios deberíamos, digamos, hasta inclusive, digamos, bloquear probablemente? Los comentarios que contengan insultos. O sea, si definitivamente te insultan, se entiende el insulto, ¿no? Con estas palabras, ¿no? Obviamente estamos faltando el respeto a la comunidad, entonces, a la comunidad, digamos, pues no de seguidores. Entonces, claro, con autorización podríamos bloquear ese comentario, ¿no? Pero los comentarios, obviamente, que se traten, como había mencionado al comienzo, sobre
sobre, digamos, defectos que podemos sí, pues no tener nuestro negocio, deberíamos tomarlos como correctivos en realidad y agradecer al consumidor, ¿no? Básicamente eso. Así que la labor del community manager, como dije, siempre va a ser la de humanizar a la marca, ¿no? Entonces, si nosotros nos equivocamos y los usuarios o los consumidores nos hacen saber, agradecerles en ese sentido. ¿Bien? Gracias. ¿Quién más me estaba preguntando aquí? ¿Cuánto es el mínimo para invertir en un post de promoción y en una invitación el monto mínimo para invertir? Bueno, como dije, para eso hay que conocer obviamente la plataforma en sí del Business Manager de Facebook, ¿no? Pero cuando uno quiere invertir, les digo esto de la plataforma del Business Manager porque, digamos, Facebook tiene muchísimos objetivos para poner pauta, ¿no? Objetivos en el sentido de que te puede decir, por ejemplo, te puede preguntar lo siguiente, ¿no? ¿Qué es lo que quieres lograr? Tráfico a tu sitio web, interacción con la publicación, me gusta de la página, te puede preguntar de repente reproducciones de video, visitas a tu negocio, ¿no? Etcétera. O alcance, me dejo entender. Entonces, hay muchísimos objetivos. En esos objetivos que tiene, obviamente, pues, ¿no? Facebook, entonces está el hecho de cuánto invertir en cada objetivo que yo tengo. Voy a poner solamente un ejemplo en este caso. Cuando vemos esa publicación y abajo nos aparece el botoncito de promocionar, lo recomendable es que puedas invertir, por ejemplo, pues, ¿no? Entre, si quieres, 10 soles, 20 soles, 30 soles. ¿Cuánto tiempo debe durar? 3 días, 4 días máximo, por ejemplo, ¿no? Entonces, de esa forma empiezas a patrocinar, ¿no? Pero si yo quiero que durante todo un mes mi anuncio siga rotando constantemente, bueno, entonces, claro, obviamente deberías invertir probablemente, pues, ¿no? En 100 soles, 200 soles, 300 soles, ¿no? Pasa por ahí, ¿no? Y cambiar inclusive el objetivo, porque ya no va a ser interacción con la publicación, sino más bien va a ser de repente me gusta de la página, ¿no? Que como dije, ya tendríamos que profundizar en esa parte, ¿no? Pero va por ahí, Nadia. Bien, Johnny dice, ¿puedo tener dos páginas periodísticas, una en Tagna y otra en Ica, pero la puedo administrar desde Ica? ¿Es posible? Claro, sí. O sea, tú puedes administrar. Yo tengo una página que es sobre una comunidad, obviamente, de coleccionistas en Perú y la administro desde acá. O sea, puedes crearte, digamos, la página y la puedes administrar online desde donde estés. No, no hay ningún problema con eso. Y claro, obviamente pueden ser periodísticas, una que obviamente hable de noticias, por ejemplo, entiendo de esta manera, noticias de Tacna, y la otra que hable de noticias de Ica, ¿no? Sí, o sea, lo puedes hacer, no hay ningún problema. Bien, listo. Entonces, sigo avanzando. Entonces, entramos ahora a la parte de gestión de crisis, ¿ok? Entonces, saliendo de ese punto, definamos exactamente el tema de las crisis, ¿no? Cuando tú, por ejemplo, creas una red social, hay que entender lo siguiente, ya había mencionado antes eso. Muchos lo entienden una red social, entonces, o sea, me creo una página de Facebook, entonces me creo un canal de venta. Muchas veces ese es el chip que tenemos en la cabeza. No. O sea, en principio no tienes que pensar que es exactamente un canal de venta. Estás abriendo más bien un canal de comunicación, obviamente, ¿no? Para conocer en este caso a tus consumidores y no necesariamente solo para publicar tus posts de venta, ¿ok? Eso en principio, métete ese chip en la cabeza. Bien, y por ende, así como nos había comentado nuestra compañera hace un momento, ¿no? Hay que entender que pueden entrar comentarios positivos o comentarios negativos. Así de simple. Entonces, claro, obviamente eso se convierte en una especie de arma de doble filo, ¿no?
porque podemos recibir obviamente comentarios positivos o comentarios negativos en ese sentido. ¿Ok? Pero claro, de hecho la idea en esta parte es prevenir esos comentarios negativos, es no llegar a ese extremo, no llegar a ese nivel, no llegar a esa parte, ¿no? Con esto vamos a revisar algunos casos emblemáticos, digamos, pues, ¿no? De cómo se suscitan las crisis, ¿no? No sé si de repente aquí alguno supo en algún momento lo que sucedió con el segundo muelle, el restaurante, ¿no? Bueno, yo les cuento un poco por si no se enteraron. Resulta que, digamos, pues, ¿no? Hace unos años, una persona, un cliente, estaba, digamos, pues, ¿no? En el restaurante y estaba con el celular, justo estaba con el celular grabando, ¿no? Digamos, el televisor, había un partido de fútbol, unas declaraciones, etc. Y en eso aparece, ¿no? Ahí el amigo que están viendo en la imagen, ¿no? Un roedor. Y claro, obviamente, pues, ¿no? Se desvía exactamente, pues, no la atención, más bien graban al roedor, ¿no? A la rata en este caso. Y bueno, el punto es que eso de pronto, pues, ¿no? Se hace viral, ¿no? Porque claro, el usuario grabó eso, lo comunicó en sus redes sociales y de pronto todo el mundo lo compartió, ¿no? ¿Qué sucedió entonces en el caso del segundo muelle? Se hizo un tema viral totalmente negativo, porque cualquiera de nosotros que obviamente va a un restaurante, como mínimo esperamos que siempre hay una salubridad. Eso es un valor total que deben tener todos los restaurantes, inclusive hasta, digamos, ¿no? Si vas a comer en cualquier kiosco de esquina. O sea, total, ¿no? La salubridad siempre va a ser importante. Entonces, ya sea un restaurante top o un restaurante, digamos, pues, ¿no? De un mercado. Pero bueno, el punto es que, claro, obviamente se viralizó. ¿Qué cosa es lo que debemos hacer inmediatamente en ese sentido? Lo que hizo el segundo muelle, de pronto, obviamente, como sucedió esto, que fue totalmente negativo, ellos reaccionaron inmediatamente de manera oportuna. Y eso es un buen ejemplo de gestión de crisis, porque inmediatamente salieron, asumieron la responsabilidad e inclusive la asumió el mismo gerente. Pidió las disculpas obviamente correspondientes y no queda otra, lo que dije hace un momento, ser transparente. Hay otras marcas, hay otras situaciones que ustedes de repente hayan visto, ¿no? En donde más bien tratamos de, primero, nos demoramos. Segundo, mientras tú te demoras, ya la gente obviamente está, digamos, ¿no? Hablando más y más del tema. Segundo, no somos transparentes y no salimos a asumir la responsabilidad en ese sentido. Cuando ya no hay nada que hacer, tienes que asumir la responsabilidad. Es tan evidente, me dejo entender, ¿no? Que obviamente no queda otra, ¿no? Eso exactamente, digamos, pues no en este caso fue una buena gestión de crisis, ¿no? ¿Pasó la crisis? Sí, pasó la crisis, pero bueno, salimos al frente y obviamente lo comunicamos. Otro caso que fue emblemático es este hecho de Domino's Pizza, que inclusive hizo que la marca se fuese del país, ¿no? Pero son casos, digamos que hay algunas similitudes y sobre todo, digamos, ¿no? Hay algunas también diferencias. Voy a explicar por qué. Primero poniendo en contexto. Sucede lo siguiente, un chico va a comprar una pizza, obviamente, abre ahí la caja, ve, digamos, pues no hay un insecto, va, obviamente, pues no, ahí a reclamar, recibe una mala atención, ¿no? Y bueno, entonces obviamente se viralizó el tema, ¿no? Pero a lo que iba es a lo siguiente. Cuando nosotros muchas veces tratamos con un cliente en el offline, o sea, en el punto de venta físico, muchas veces sucede, ¿no? Situaciones como que te atiendo según cómo te veo. Digamos que eso, quítatelo de la cabeza, porque toda aquella persona que entre a tu negocio, lo tienes que atender por igual.
muchas veces sucede eso, ¿no? Que yo te atiendo según cómo te veo. Si te veo con lo sucio, no, este no tiene plata. A veces sucede eso. Entonces quítate eso de la cabeza. Porque el usuario hoy día de hoy está empoderado. Y está empoderado porque definitivamente tiene un dispositivo, toma una foto, graba algo, lo comunica en las redes sociales y olvídate, ¿no? Entonces, hay que entender primero eso exactamente, porque si no, en cualquier momento puede, digamos, pues una mala atención puede originar eso. Otro caso para poner aquí, ¿no? En Miraflores, Lab Nutrition, una chica va a comprar un suplemento deportivo, detrás de ella un trabajador de Lab Nutrition con el celular grabándole el trasero. La chica se da cuenta, ¿no? Y se hace todo un escándalo en ese caso, ¿no? Obviamente, al final, ¿quién es el perjudicado? ¿El chico? ¿La chica o la marca? El más perjudicado va a ser la marca al final de todo esto. ¿Me dejo entender? Entonces, tenemos que concienciar, tenemos que coachar, tenemos que hacer entender a los trabajadores, a nuestros colaboradores, que hoy en día la atención es importante en ese sentido y que cualquier cosa que nosotros podamos hablar, reafirmar, etcétera, puede ser grabado. Pueden tomar una foto, pueden comunicarle en las redes sociales. Por eso es que obviamente también tenemos que cuidar nuestra identidad digital en ese sentido, ¿no? Nuestra, digamos, pues no nuestra marca personal en ese sentido. Similitudes en el sentido de lo siguiente. Ambos hechos ocurrieron en el offline, o sea, en la vida real. O sea, no se originó en la parte digital. El hecho ocurrió en este caso, digamos, pues no, en el mundo real. ¿Qué fue lo que ocurrió exactamente también en el caso de Domino's Pizza? Esta persona, este chico que había denunciado el hecho, según tengo entendido, trabajaba en RPP. Peor todavía. Entonces, recibió una mala atención. Con justa razón va a reclamar porque tiene un insecto en la pizza. No le hacen caso. Y obviamente encima, este chico tiene contactos influenciadores. Solo le bastó tomar una foto, subirlo a Twitter, etiquetar a sus contactos de repente, pues no, de RPP, y se viralizó. La marca, peor aún, no sale rápidamente a dar la cara, no se disculpa ni nada, y obviamente pues no, lo que era algo tan sencillo de desarrollar, no de hacer, exactamente en la parte de ser transparente, como ya había mencionado, originó que al final la marca se fuera, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurrió, digamos, en este caso, ¿no? Pero como dije, ambos hechos, ya sea uno bien de oportuna reacción y otro mal, que hizo que prácticamente la marca se fuese del país, ¿no? Ocurrieron en el mundo offline. Pero también hay crisis que se generan en la parte digital, o sea, se crean en la parte digital, que nacen ahí, ¿no? Puede ser por una equivocación, puede ser de repente por un desliz que nosotros podamos tener, etc., ¿no? Y este es el caso, digamos, ¿no? de la escuela de boxeo de Jonathan Maicelo, ¿no? No digo por si acaso que Jonathan Maicelo haya hecho eso. Recuerden que siempre detrás de una marca está, digamos, ¿no? Un equipo, ¿no? Un equipo de marketing, de trabajo, etcétera, ¿no? Pero sí, pues no cometieron, digamos, este error. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, lamentablemente ustedes recordarán este hecho desgraciado total, ¿no? De este sujeto que arrastra a su novia de los cabellos y que oportunamente, digamos, pues no, una vecina graba ese hecho y ese video, ¿no? Se hizo totalmente viral. Es más, esa imagen que ustedes ven ahí se hizo totalmente viral, ¿no? Eso ya fue hace unos años. El punto es que muchas marcas, muchas veces, ¿no? Cuando algo se hace viral, suelen colgarse de la coyuntura, suelen colgarse de eso viral para comunicar, digamos que sus marcas, ¿no? Comunicar o sea, lo encuentran como una oportunidad, ¿no? De comunicación. En ese sentido, yo quiero mostrarles acá otro ejemplo clarísimo también sobre esto, ¿no?
A eso se le denomina un contenido de real time, viral real time se llama, en tiempo real, ¿no? Este es otro caso, ¿no? Recordarán, digamos, pues, ¿no? De repente que eso ocurrió hace unas semanas, ¿no? El hecho de estos personajes, el futbolista, y bueno, no sé si es una actriz, esta chica o una modelo, que prácticamente, digamos, pues no fue una noticia. Entonces, esta marca, ¿no? Obviamente, pues no recoge eso y lo saca como un post. Los usuarios lo ven como algo negativo, ¿no? Porque es válido, ¿no? O sea, esto más bien reafirma el estereotipo, digamos, dentro de una sociedad machista que se tiene sobre una mujer, que a una mujer solamente le interesan las joyas, los lujos, los viajes, y etcétera. Y esta marca lo refuerza, obviamente, con ese post. Me dejo entender. Entonces, ese es el detalle en esta parte, ¿no? Lo mismo sucedió en el caso de la escuela de Jonathan Maicelo. ¿Qué sucedió con esa imagen? Bueno, sacaron un post, como ven ahí en el medio, ¿no? Y el copy más o menos decía algo como lo siguiente, ¿no? Para que no te pase esto, batería, tienes que aprender a poner en su sitio estos faltosos. En la escuela de Jonathan Maicelo vas a aprender a defenderte, ¿no? Y etcétera de cosas. Entonces, lo que tú no puedes hacer es tratar de venderte con un episodio totalmente negativo. O sea, nunca recojas cosas negativas y obviamente trates de colgarte de ella, peor aún para vender tus productos. ¿Ok? Nunca hagan eso. Porque definitivamente muchas veces los usuarios de pronto lo ven a mal. Hay muchísimos casos de esto que por darnos la de creativos, nos colgamos de eso y digamos termina como un efecto boomerang, ¿no? Nos cae nuevamente en la cara y la gente critica. Así que tengan muchísimo cuidado, ¿no? En ese sentido cuando generen este tipo de publicaciones. Bien. Bueno, voy a hacer una pausa acá para preguntarle a Lady, porque ya me falta poquito. Si tenemos 20 minutos más para terminar esto, Lady, ¿sí? Sí, sí, claro, claro, Miguel. Perfecto, ok, listo. Entonces, ¿qué papel cumple el community manager, digamos, pues, ¿no? En todo este tema de gestión de crisis? Muchas veces se piensa que el community manager es el que va a solucionar la crisis. No, el community manager no soluciona el tema, no es el que va a apagar el incendio inmediatamente, no, es el que prevé la situación. Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque si tú, digamos, empiezas a trabajar, por ejemplo, como community manager para una marca, estos 3 puntos que vemos aquí abajo son importantes dentro de tu rol, dentro de tus funciones. Todos los días tienes que monitorear. ¿Qué cosa significa monitorear? Ver qué cosa dicen los comentarios, ver qué nos mandan de inbox. No solamente, digamos, en mi página de Facebook. Monitorea, obviamente, noticias. En Google, te puedes crear Google Alerts, alertas de Google, por ejemplo, te puedes crear. Puedes, obviamente, pues en este caso, ya para aquellos que de repente conozcan otras herramientas, utilizar HotSuite, TweetDeck, para saber qué cosas se dice sobre mi marca. Si mi marca no es muy conocida, podría empezar a monitorear el rubro. Soy un restaurante especialista en pescados y mariscos. Entonces, mi plato bandera es el chupe de camarones. Pero resulta que como no monitoreé, nunca me enteré que mañana hay veda de camarones. Entonces yo voy a sacar mi post sobre mi plato de camarones, nunca monitoreé, no me di cuenta, digamos, que había veda de camarones y los comentarios obviamente van a ser negativos. No hace falta solamente que monitorees tu marca en ese caso, monitorea el rubro. Todo lo que hablan exactamente sobre ese tema. Entonces hay que tener en cuenta eso. Escuchar activamente significa estar atentos en lo que dicen. Porque cuando yo empiezo a leer exactamente los comentarios, lo que dicen, y no solamente lo puedo hacer en esta plataforma como les había mencionado, los grupos. Existen un montón de grupos en Facebook solamente en donde la gente genera conversaciones. Ustedes mismos de repente tienen un grupo de periodistas, ya vieron exactamente qué es lo que habla la gente, etc. Si tengo, digamos, no, soy un negocio de bicicletas.
existen un montón de grupos digamos, pues, ¿no? de ciclistas en Facebook. Entro, veo qué cosa se habla, qué se dice exactamente, ¿no? Entonces puedo conocer más a ese consumidor de repente, ¿no? En ese punto. Cuando manejábamos campañas, por ejemplo, hace poco que fue en Lima la campaña electoral municipal, sí, municipales. Trabajamos la campaña de un candidato, ¿no? Y yo, por ejemplo, no conocía, digamos, pues, ¿no? el distrito. Así que sí, tocó el trabajo de campo, obviamente, pero también metí a los grupos a investigar, a buscar, a ver qué cosas hablan, ¿no? Y la misma gente empieza a generar ese tipo de conversaciones. Son fuentes valiosas de información para que después tú agarres y saques esa idea y lo saques en un post, por ejemplo, una comunicación, ¿no? Entonces, escucha activamente en ese sentido. Y eso te va a dar la oportunidad para poder analizar. ¿Analizar qué? Por ejemplo, ¿cuántas personas se han quejado de repente sobre la limpieza de los baños? ¿Cuántas personas de repente han hablado de lo delicioso que son tus hamburguesas? O sea, puedo empezar a hacer ya una estadística. ¿Me dejo entender? ¿No? Armo una estadística exactamente y veo, ¿no? Inclusive temáticas que se pueden convertir en preguntas frecuentes porque siempre la gente entra y habla de eso. Les voy a poner un ejemplo en este caso. Trabajamos una inmobiliaria hace mucho tiempo y yo era el community manager y en esta inmobiliaria la gente, al hacer este trabajo, como había mencionado, la gente identificamos que se quejaba de 3 cosas principalmente, siempre. Paredes de los departamentos que se estaban rajando, malos olores e inseguridad. 3 cosas fundamentales porque la gente entraba muchísimo y obviamente pues no dejaba esa incomodidad y obviamente se gestaba una estadística en base a eso, ¿no? Luego venía la reunión, yo mostraba la estadística y le decía, bueno, exactamente en la comunidad, en las redes de la marca, se quejan principalmente de estas cosas. Otro de los temas también en esta parte es, como community manager, ¿no? A los gerentes no solamente les interesa de que les des las malas noticias, o sea, dale obviamente en este caso de repente, pues, ¿no? Posibilidades de cómo reaccionar, cómo solucionar ciertas cosas, ¿no? Darle ideas, recomendaciones, sugerencias. En el caso que les estaba mencionando, en realidad, básicamente también fuimos con una serie de, digamos, pues, ¿no? de recomendaciones de lo que podríamos hacer para por lo menos empezar a apaciguar, digamos, pues, ¿no? Los comentarios negativos que se empezaban a generar, ¿no? Entonces también tienes que preocuparte en esa parte, ¿no? Entonces, como dije, el community manager no es el que va a resolver el tema, pero sí es el que va a prever. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer para prever? Trabajar en estos 3 puntos que estamos explicando. ¿Qué pasa si de repente tengo un gimnasio y una persona veo que de pronto se quejó de los baños sucios? Y no le hago caso, no le respondo, lo ignoro. Al día siguiente ya no va a ser una persona. Probablemente sea de repente, pues no sé, 10 personas que se quejaron. Sigo insistiendo en que no le hago caso ni nada. A la semana ya no va a ser 10. A la semana probablemente sean 100. La que viene no se va a quejar, va a agarrar su celular, o sea, ya no va a escribir, va a agarrar su celular, va a grabar, te va a etiquetar de repente a los medios y fuiste, ¿no? Bueno, veamos cómo se desarrolla este tema de la gestión de crisis en esta parte. Como dije al comienzo, tenemos que monitorear y vigilar siempre. Pero ¿qué sucede cuando ocurre, ¿no? Algo que vulnere nuestra reputación? Algo que de repente atente contra nuestra reputación. Por ejemplo, lo que nos estaba mencionando ahí nuestra compañera hace un momento, ¿no? Que recibe de repente algunas personas que se quejan, etcétera, ¿no? Entonces, ya, identifico eso. Y primero, hay que saber separar qué cosa es una crisis y qué cosa es una incidencia. ¿Ok? Una incidencia, primero, se trata exactamente de algo que tranquilamente puede solucionar rápidamente.
que no es, digamos, ¿no?, de una difusión masiva, que se puede negociar con el cliente. Ejemplo, llegó tarde la pizza. O sea, si yo pongo mi queja, ¿no? Oye, llegó tarde la pizza. O sea, ¿a quién más le va a interesar de que llegue tarde la pizza? O sea, el cliente lo puede solucionar con la marca inmediatamente, ¿no? Le puede manifestar de repente, pues, ¿no?, la disculpa, si darle un bono, qué sé yo. Pero se soluciona rápidamente. Pero otro caso sería que eso ya sea consecutivamente, ¿no? Digamos que ya no es una persona, sino que cada vez que yo entro, tiene una mala calificación en ese sentido, ¿no? Otra cosa peor, vieron el caso, digamos, de los repartidores que agarraban y se comían un pedazo de pizza y después la rearmaban y la entregaban, por ejemplo. Eso sí ya amerita una crisis, me dejo entender, ¿no? Entonces, una crisis es algo exactamente, digamos, pues, ¿no?, que sale en base a estas interrogantes que vamos a ver. Es multiplataforma. O sea, nació en Facebook y si no lo solucionaste inmediatamente en Facebook, ¿no?, y se fue a Twitter. Si sale a Twitter, olvídate, ya estás en una crisis. ¿Por qué? Twitter se viraliza más, se crean hashtags distintos de ese tema. O sea, puede tratarse, digamos, pues, ¿no?, de hashtag tal cosa. El caso de, por ejemplo, que ustedes saben, ¿no?, que ocurrió Richard Swing. Hashtag Richard Swing, hashtag, no sé, Swing no sé qué, etcétera de hashtags. ¿Y qué tiene que hacer el community manager? Bueno, empezar obviamente a revisar qué cosas se genera de conversación con esos hashtags. O sea, y es un chambón, la verdad, ¿no? Otra de las cosas es que muchos medios, y bien lo saben ustedes, recogen información de Twitter. ¿Y después qué hacen? Lo llevan a sus plataformas digitales, ¿no? Entonces, lo que nació en Facebook se fue a Twitter y de Twitter salió a las plataformas digitales. Al día siguiente salen los periódicos, salen las noticias en TV, sale como tema de conversación en radio. O sea, ya está segura crisis hace rato. Se extiende en el tiempo. Si tú no sales rápidamente a aclarar la situación, eso va a crecer como una bola de nieve. Afecta los valores clave de la compañía. O sea, que yo digo que aquí en mi restaurante vendemos, digamos, nos preocupamos en la salubridad, ¿no?, en los alimentos, etcétera. Todo higiénico, pero aparece una rata y hay una cucaracha. ¿Se entiende? Participan personas o medios influyentes, creo que también se entiende, ¿no? Así que ya hace rato estás en una etapa de crisis, ¿ok? Bueno, el community no va a resolver solo esta situación. Así que hay que convocar exactamente a todos los responsables. Cuando me refiero a los responsables, me estoy refiriendo a personas que tienen autoridad sobre la marca. Los que obviamente pues no tienen, digamos, un liderazgo sobre la marca, ¿no? Para poder exactamente juntos generar, digamos, pues no, el análisis de la situación, ¿no? Pero tú ya tienes que ir con pan bajo el brazo, o sea, tú ya tienes que ir con un informe. ¿Y qué cosa debe contener este informe de la situación de crisis? Debe contener, obviamente, cómo se ha suscitado esto, qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha desencadenado, qué es lo que ha ocurrido, ¿no?, para que lleguemos a esta fase. Tienes que, obviamente, pues, ¿no?, investigar aquellas personas o persona que ha sido la víctima, ¿no?, en este caso. Pero no solamente es de repente, pues, ¿no?, investigar con nombre y apellido, ¿no? ¿Qué redes sociales utiliza? ¿Qué tan influyente es? ¿Cuántos contactos tiene? ¿Utiliza de repente LinkedIn? ¿En dónde ya salió esta noticia? Si ya salió de pronto, pues no, como dije, en Twitter. Si en Twitter salió, ¿qué hashtags se han creado? ¿Qué cosa está diciendo la gente? ¿Qué cantidad? Datos cualitativos y cuantitativos. ¿Qué cantidad de tweets ha habido sobre este tema? ¿Qué portales han comunicado la noticia? O sea, es un montón de información, así que más o menos les mapeo esto para que se den cuenta a veces cuando aparece un tema de crisis, ¿no? Sobre todo, digamos, ¿no?, en el caso político, olvídate, es terrible. Entonces, toda esa información, ¿no?,
no solamente le hablamos en este caso de la persona o las personas afectadas, pueden haber también trolls. Una forma de identificarlo no solamente es por los comentarios o porque no tiene una fotito de repente en su perfil, los likes o los me enoja. Busquen eso, por ejemplo, en cada post. Si ven de pronto, a mí me llama muchísimo la atención cuando yo entro a un post y veo los me divierte y me enoja. Y tú te puedes dar cuenta exactamente si esos me enoja o me divierte existen o no existen. Por ahí que son simplemente fails, son cuentas falsas que alguien las está manejando. Te puedes llevar muchísimas, digamos, sorpresas al momento que empiezas a investigar. Puede que se trate de repente alguien de la competencia, ¿no? Que nos está haciendo esto adrede, a propósito. Hay muchísimas cosas que de hecho, obviamente, pues, ¿no? En la parte de investigación ustedes pueden encontrar. Una vez que nosotros, obviamente, pues, hemos analizado con el equipo todo esto, tenemos que ponernos de acuerdo en qué vamos a responder, cómo vamos a responder. Porque definitivamente tiene que haber una respuesta, tiene que salir la marca a hablar. Y en este caso, hay 3 tipos de respuesta en formato. Por lo general, siempre utilizamos el comunicado, que ustedes ya lo conocen y lo deben haber visto, siempre, ¿no? Comunicado y ahí sale, digamos, la marca. Lo otro, y al menos lo que yo siempre recomiendo porque es más humano, es el video. Un video en donde sale alguien representativo de la marca a hablar, a deslindar, a aclarar la situación. Es más humano porque ves una persona, sencillamente. Y la otra sería la respuesta creativa. La respuesta creativa tiene que ver digamos, con la forma en hacerle creer al consumidor, no, que esto fue adrede para llamar la atención. Esto fue adrede para me dejo de andar, ¿no? Con esto quiero mostrar este caso. Este caso que ocurrió con Tampico. Bueno, Tampico tenía una campaña que se llamaba el lado ácido de las cosas. Y bueno, el punto es que en los posts que sacaron ellos, digamos que la gente no le gustaba, ¿no? El tono de comunicación de la marca con esta campaña. Y bueno, empezaron a ver cosas, digamos, pues, ¿no? Relacionadas, por ejemplo, al racismo y etcétera, ¿no? Pero lo que más detonó el tema fue ¿no? Lo que les causó una crisis en sí. ¿Qué es esto? Este post existió en Tampico. Ahí está. Si llegamos a los 350 likes, subiremos una foto de la hermana del CM, Tolaca. O sea, creo que se entiende qué cosa es Tolaca, al menos en Perú, en jerga, ¿no? Terrible. Peor, ¿no? El copy reafirma aquí, ¿no? No es broma, nuestro CM se cree vivo y faltó a la chamba, ni contesta su fono, así que si esta foto llega a los 350 likes, subiremos una foto de su hermana polaca. O sea, y la manifestación de los usuarios, ¿no? Obviamente a esto, que es terrible, pues, ¿no? Ahí, en lo que yo alcanzo a leer, qué miserable su estrategia publicitaria, chistes ridículos, objetivizando a la mujer como si una foto íntima fuera una buena manera de vender más juguitos de M, ¿no? Etcétera. Entonces, pésimo, total. Y claro, obviamente, pues no en este caso, como ya estaban en una crisis, ¿no? De hecho, buscaron la salida creativa. Y la salida creativa fue esta, que inclusive se demoraron todavía un día, ¿no? Y ahí está lo que ellos dijeron, ¿no? Gente, pedimos disculpas por el post de ayer, nuestro CM Carlos Tolaca, o sea, Tolaca era el apellido. Faltó y nos enojamos con él. De todas maneras, les pasamos la foto de su hermana por cumplir el reto. Todo fue parte de una broma, nos pasamos de ácido, pero no volverá a pasar. Bueno, olvídense, o sea que prácticamente los usuarios ahí le pusieron la cruz, ¿no? Y hasta el punto que Tampico inclusive, ¿no? Cerró su página, o sea, tú buscabas Tampico y ya no lo encontrabas. Pero bueno, eso es lo que ocurrió exactamente en esta parte. Entonces,
este punto de llamar la atención, y a veces, sobre todo, digamos, ¿no? En profesionales que han estudiado, digamos, ¿no? Marketing, publicidad, hace mucho tiempo, ¿no? Sobre todo, y peor aún que no se han actualizado, siguen reafirmando esto, ¿no? El tema de, no importa, y este principio dentro de relaciones públicas, ¿no? No importa si hablan bien o mal, ustedes ya saben lo que viene, ¿no? O sea, la cosa es que hablen. Bueno, ese principio, o sea, ya no es vigente. Porque ese principio en sí estaba basado exactamente cuando existían medios tradicionales. Ya saben cuáles son los medios tradicionales: prensa, radio, televisión. Pero hoy en día sí sirve, o sí, digamos, no importa lo que diga la gente, porque tiene la posibilidad exactamente de hacerlo en las redes sociales. Entonces, ya no puedo decir, no, pero no importa que hablen. Así me hago más conocido. Te haces conocido, pero para mal. ¿Me dejo entender? A ver, soy un hotel. Los hoteles obviamente tienen calificaciones. Entonces, ¿acaso no te va a importar lo que diga la gente de tu hotel, de tu restaurante, de tu marca? Obviamente que sí, ¿no? Entonces, ese es el punto en esta parte, ¿no? Entonces, esa es la respuesta creativa, ¿no? Tendrías que ser recontra, pero recontra capo y creativo para que la gente exactamente se trague el cuento de este tema. ¿Ok? Pero bueno, obviamente hay que retomar, ¿no? El protagonismo en sí, volver a publicar, generar nuestra comunicación, ¿no? Siempre, dar seguimiento a esto y siempre revisar, ¿no? Es todas las fases que viene, digamos, ¿no? Con un tema de crisis. La crisis no nos puede llevar, como lo que pasó con Tampico, a ocultar nuestra página. La crisis no nos puede llevar tampoco a mentir. Hay que ser transparentes y hay que obviamente aceptar los errores si es que los hay, ¿no? Y seguir obviamente publicando las cosas que tenemos que desarrollar, ¿no? Una crisis no es el fin exactamente de tu marca, ¿no? Así que hay que volver al protagonismo, darle seguimiento en este caso y revisar constantemente lo mismo, ¿no? En el caso de monitoreo. ¿Bien? Bueno, cuando me refería, ya vamos a terminar y ahí voy a las preguntas que me están colocando acá porque veo que son varias. Cuando me refiero exactamente a que el Community Manager tiene que anticipar, es que empoderemos al Community Manager o a la persona que se va a hacer cargo exactamente en crear, digamos, pues, ¿no? Un protocolo de gestión de crisis. ¿Qué cosa es un protocolo de gestión de crisis? Un protocolo de gestión de crisis se trata de crear escenarios posibles, que no te han ocurrido todavía, pero que pueden ocurrir. Por ejemplo, recuerdo que yo venía de una agencia exactamente, en donde manejamos cuentas grandes, ¿no? La mayor experiencia de crisis las pasé con Plaza Vea, que cuando manejaba esa cuenta. Cuando salí de esta agencia, terminé en otra agencia, ¿no? En donde tenían la cuenta de Fridays, ¿no? El restaurante. Y sí, de hecho, ¿no? A las chicas de marketing de Fridays yo les pregunté si teníamos un protocolo de crisis, por lo mismo que ya había venido curtido de un montón de crisis que nos pasaban en Plaza Vea, como les decía, ¿no? Y ellas no tenían ni idea de qué cosa era esto. Juntos, obviamente, empezamos a trabajar esos escenarios o este protocolo de crisis. ¿Qué cosa es un protocolo de crisis? Sencillamente el hecho de que tú te sientes y empieces a pensar en escenarios posibles que pueden desencadenar una crisis. Todavía no te han ocurrido, pero eso nos va a ayudar a estar más prevenidos. Esto con apoyo obviamente del Community Manager y el monitoreo, porque cuando tú monitoreas puedes darte cuenta, como dije hace un momento, de qué cosa está hablando la gente. Entonces, por ejemplo, en el caso de Friday yo le dije, chicas, ¿qué pasa si alguien sale con un post o una denuncia de discriminación en Fridays? Ya sabemos qué cosa vamos a hacer. ¿Qué pasa si el mozo se agarra a golpes con el cliente? ¿Qué pasa si hay alimentos en mal estado? Etcétera de cosas. Entonces, esos son escenarios que todavía de repente no te han ocurrido, pero ya tienes que ir pensándolos.
porque el día que te pasen ya no vas a perder tiempo, ya sabes cómo tienes que accionar. Este ejemplo, este print que ven acá, en realidad era de un Excel que era mucho más amplio, tenía mucho más pestañas y iba más abajo en realidad. Pero he mostrado este print, este era el de Plaza Vea, ¿no? Que habíamos definido en este caso en algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, como ven, consultas laborales, denuncias laborales, reclamo de trabajadores. Cuando sucedían este tipo de cosas y más, ¿qué acción tienes que hacer? ¿Qué respuesta debes generar? Hasta inclusive, fíjense, ¿con quién te tienes que contactar? ¿Con copia? ¿Cuál es el asunto? ¿Cuánto tiempo tienes que esperar? O sea, esto era nuestra Biblia. Y teníamos que estar obviamente, pues no, ahí pendientes, ¿no? Al momento de que se suscite algo sobre estas temáticas, ¿no? Define a todos los responsables, en este caso, ¿no? Que van a estar dentro de ese equipo, ¿no? Porque mientras más rápido reaccionemos, mejor. ¿Qué áreas son las que se comprometen a tal, digamos, pues, ¿no? En este caso, en el tema de crisis. Tener sobre todo los contactos. Nombre, teléfono, correo, WhatsApp, lo que quieras, porque rápidamente tienes que contactarte y rápidamente tenemos que solucionar este tema. O sea, no se puede quedar, ¿no? Simplemente esperando peor un día. Hay que salir rápidamente a gestionar. ¿Ok? Entonces, esto es lo que corresponde exactamente al tema de la gestión de crisis. Ahora sí voy a leer sus preguntas. Acá. Ahí me quedé en esto, ¿no? ¿Cómo puedo monetizar para ganar dinero en Facebook? Bueno, el tema de monetizar corresponde al tema de los videos, sobre todo. Videos que, primero, obviamente tengan un valor, ¿no? Un valor en el sentido de que sean videos oportunos para tu público, a quien quieres desarrollar. Yo tengo una comunidad de coleccionistas de vinilos. Si yo agarro y empiezo a hacer videos, vamos a ponerle un ejemplo, cómo limpiar tus discos de vinilo, y empiezo, digamos, ¿no? A hacer videos sobre eso, ¿no? Por ejemplo, y ese video yo lo edito para 3 minutos, porque Facebook obviamente exige que primero tengas un tiempo de duración en los videos. Segundo, que tengas un número de seguidores considerable. Tercero, que tu audiencia obviamente tenga un engagement, es decir, que comente constantemente las publicaciones. Y no estoy hablando de 10 likes, estoy hablando en este caso también estoy hablando por lo menos que tengamos una cantidad de seguidores de 12.000 en este caso, ¿no? 12.000 seguidores hace que nuestra página sea evaluada por Facebook para empezar a monetizar. Bien. Eso pasó con Pura Vida de Gloria, también el chifa que preparaba comida de carne de perro. Bueno, sí, exactamente. Exactamente, Senia, pues sucedió sobre todo en el caso de Pura Vida. En el caso de productos POET, ¿qué estarían contaminados con la bacteria Pseudomonas? ¿Qué acciones tomarías si estuvieses en el área de marketing de esa empresa? ¿Qué alternativa, solución daría para limpiar su imagen? Bueno, no estoy enterado del caso, no tengo idea, la verdad. No te podría decir qué acción tomaría inmediatamente porque, como te digo, no sé el caso, no tengo idea del caso. Pero por lo general, obviamente, cuando sucede un tema de crisis, son esos pasos que he detallado. Inmediatamente tenemos que reunirnos en equipo y ver exactamente qué es lo que vamos a responder, qué es lo que vamos a hablar, cómo lo vamos a sacar. Y sobre todo, de pronto, pues no, si es que, claro, si es que tenemos una culpa en eso y no lo podemos evitar, o sea, lo más saludable en todo caso siempre va a ser lo transparente posible y lo más sincero en este caso. O sea, no queda otra. Muchísimas marcas, obviamente, como dije, han cometido, digamos, pues no, estos errores, inclusive, y no les queda otra que retirar o pedir la disculpa del caso. Puede estar enviando comunicados por diferentes medios recomendando no usarlo. Ah, bueno. La verdad es que, como les digo, no tengo idea del caso, no lo sé, voy a buscarlo. Lo sé, pero quería saber en otras alternativas, Daniel. Ajá.
¿La crisis lo soluciona el relacionista público? No, 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 no. O sea, la crisis se soluciona en equipo. ¿Puede haber un relacionista público dentro del equipo? Sí, puede haberlo, obviamente. Como puede haber un publicista, como puede haber un comunicador. Sí, pero se realiza obviamente en equipo este tema, ¿no? Principalmente teniendo exactamente a los líderes de la marca, el gerente, el dueño, el, digamos, ¿no? El jefe de... Crear plantillas para respuestas rápidas, darle a conocer el problema, pero a la vez plantearle posibles acciones resolutivas del conflicto. Ajá, sí, claro, tú puedes crear, como ya habían dicho, plantillas de respuesta, ¿no? Puedes crearlo. A eso le llamamos consultas frecuentes. Es válido, lo puedes hacer, pero siempre traten de agregarle, obviamente, pues, ¿no? Un toque personal. O sea, no voy a copiar y pegar, copiar y pegar, copiar y pegar, porque no se trata tampoco de eso, sino generas comunidad, ¿no? Muchas veces nos escriben ahí el precio y yo agarro y le pongo inbox, 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 inbox. O sea, no, la idea es, obviamente, personalizar un poco el mensaje, ¿no? Para este caso es mejor hacer contestar directamente, no por plantillas, es muy frío. Ajá, exactamente lo que dije, Señor, muy bien. Hacer un catálogo de posibles crisis. Bueno, crear escenarios posibles, como dije esto, no un catálogo, no es un catálogo de posibles crisis, sino escenarios posibles en donde puede... Piensa hasta si quieres si baja un marciano, no sé, piensa en lo que nunca te puede ocurrir, porque así suceden las crisis. Yo recuerdo clarísimo lo que pasó con Totus. Había una chica, ¿no? En la cola y había un señor, ¿no? No sé si estaba delante o detrás, no recuerdo muy bien, pero se terminaron peleando. La chica le mandó una cachetada, este señor era un adulto mayor, ¿no? Digamos, ¿no? La crítica pasó por la marca. La gente empezó a escribirle a la marca en la página Totus, ¿no? De que la inoperancia que tuvieron los cajeros, los de seguridad, para, digamos, ¿no? Evitar este tipo de cosas. Hasta fíjate en eso. ¿Me dejo entender? Cosas que jamás pensaste que iban a pasar, terminan sucediendo. ¿Los escenarios de crisis están dentro del manual de crisis? Claro, obviamente, pues, ¿no? Esos escenarios me sirven para poder definir qué pasos tengo que hacer. Por ejemplo, en el caso de repente si hay discriminación en mi restaurante. Alguien salió y denunció eso. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué respuesta debería publicar? Más o menos, ¿no? ¿Con quién me tengo que contactar? Etcétera de cosas. O sea, lo que definan exactamente. Miguel. Hola. Parece ser que... ¿Lo escucha? ¿Alguien escucha al expositor o se ha ido la conexión? No, se ha ido, parece la conexión. Parece que se ha ido la conexión, se ha ido la conexión. Sí, ya estábamos en la parte final justamente. Vamos a ver si retomamos la conexión. Hola, Miguel. Va a volver a entrar. Sí, me dice que va a volver a entrar. Bueno, ya estamos en la parte final, estimados. De repente ya todos van a ir a almorzar, pero vamos a terminar con su última intervención. Está por ingresar. Y bueno, recordarles más que nada las actividades que tenemos próximas. Vamos a tener un curso de informática para lo que es ampliar, digamos, estos conocimientos. En el mes de octubre va a iniciar más o menos el 10 y lo vamos a comunicar también por la página web
del Facebook, del Colegio de Periodistas. Va a ser más o menos similar la temática. Si de repente hay algún horario de preferencia, mañana y tarde, rogamos nos hagan saber para nosotros poder también considerar el tema de los horarios, cuál es el más cómodo, si mantenemos el mismo. Y vamos a tener este 29, también recordarles, estimados, la charla con Ángel Páez. Esta charla va a ser también con motivo del Día del Periodista. Miguel, estamos ya casi en la parte final. Ya te recuperamos. El micrófono, Miguel. Ahí está. Ahí está. Sí, sorry, se me fue la conexión, pero bueno, ya estábamos en la parte final. Y nada, sencillamente espero que les haya servido toda esta información. Bueno, tienen ahí también ya mis contactos, ¿no? Y bueno, obviamente esperemos que sigan con estas charlas que imparte el Colegio Periodistas del Perú de Ica, ¿no? Así que, nada. Mucha suerte, chicos, y nada, simplemente decirles eso. Ahí está el audio. Ok, gracias a ti, Miguel, la verdad. Y bueno, estaremos conversando de repente para continuar con algún curso más, porque creo que ha quedado un poco corto. Quisiéramos de repente ahondar, ya estaremos conversando, pero ha sido muy provechoso, yo creo, para todos. Cosas que de repente no sabíamos, que de repente imaginábamos que hoy se han evidenciado. Así que te agradecemos mucho. Y bueno, vamos a continuar sin duda, así que vamos a hacernos una foto final. Yo les rogaría a todos igual el poder encender sus camaritas a esta hora y vamos a hacer la foto. A ver, vamos a ver. Por favor, encendemos las camaritas. Ahí está. A ver, encendemos a la 1, encendemos a las 2. Sonreímos, ahí está. Un brindis virtual por el cierre del curso. Haremos llegar pues el pisco virtual próximamente, ¿no? Ya deberían inventar eso. Ahí está. Y ahora vamos con la segunda página, porque son 2 páginas. A ver, encendemos las camaritas, la segunda página, ahí está. 3, 2, 1. Encendemos. 3, 2, 1. Ya está. Listo, muchas gracias a todos. No se olviden a los miembros colegiados, por favor. Hoy día tenemos asamblea en la tarde. Bueno, a las 7:30, así que ahí nos vemos. Gracias y buen provecho para todos. Muchas gracias. Gracias, Lady. Gracias, Miguel. Gracias, cuídense. Buenas tardes. Gracias a todos. Gracias. Miguel, gracias. Estuvo excelente toda tu exposición. Chao.